pensamiento y tu hablar, los cuales tienen que estar alineados para cumplir la misión que el Señor te da. De Dios diciendo: este es mi Hijo amado. Y se ve el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y entonces la presencia misma de él, impresionante. La disciplina no es castigo, sino que la disciplina es por el propósito de que hayan frutos sobre la persona, que es el objetivo de esa disciplina. Buenos días, mi gente. Buenos días, Centro Cristiano Moré y nuestra familia extendida que siempre nos ve a través de la línea. Que tengan un domingo bendecido. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana juntos para poder adorar a Dios. Quiero que, si puedes, vayas a Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Esta mañana, mientras buscaba en la palabra, encontré este versículo y tocó algo en mi ser esta mañana. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y oigo los que están detrás de mí que lo están repitiendo, o sea que se lo saben, y esa es buena. No sé si tú lo pudiste repetir allá donde estás. Pero Pedro aquí está hablando de lo que dice en Éxodo 19, cuando Dios llama al pueblo y llama a Moisés y le dice: yo quiero que ustedes sean sacerdocio. Yo los escogí a ustedes como pueblo y yo quiero que ustedes sean sacerdotes. Y esto todavía va un poco más atrás, cuando en Génesis, al principio, Él crea al hombre y a la mujer, los bendice y le dice lo mismo. Le dice: yo quiero que ustedes sean colaboradores conmigo, en mi creación. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos da a nosotros, que seamos colaboradores con Él, junto con Él. Él quiere que de nosotros siempre podamos llevar esa identidad en nosotros, donde nosotros sepamos que somos sacerdocio, que somos escogidos por Él para llevar las buenas nuevas de su amor. Ayer, mientras estábamos en el Hallelujah Night, fue tan hermoso ver cuántos jóvenes estaban allí y cómo pudimos llevarle la palabra a esos jóvenes y decirle cuál es la identidad de ellos, cuál es la verdadera identidad tuya y mía en Cristo Jesús. Dios nos creó para cosas grandes, pero no solamente para eso, sino para que pudiéramos llevar aquella palabra que Él puso en nosotros, de donde Él te sacó y donde estás ahora. Ese es tu testimonio, y tu testimonio habla mucho para aquellas vidas que están alrededor de ti. Y en esta mañana te exhorto a que no pierdas tu identidad, a que esa identidad de sacerdocio que Dios te dio, la tomes y camines con ella, llevando no solamente la palabra, sino llevando aquel testimonio que Dios creó en tu vida, aquello de donde Dios te sacó y hoy donde estás. Esa es la diferencia que nos cambia día a día y que puede cambiar a aquellas personas que están alrededor de nosotros. Quiero bendecirte en esta mañana y que ahí donde estés puedas con nosotros juntamente adorar. Levanta tus manos ahí donde estás, adora, ora con nosotros, recibe esta bendición de poder llegar a tu casa y de poder, aquellos que están aquí, poder tener la oportunidad en un domingo tan hermoso como hoy, adorar el nombre de Jesús. Desesperado, tu mano
los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Prueba y no agobiado, perseguido y no olvidado, destruido no estoy, más sobre todo mal. Soy bendito en su promesa, que en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. En prueba y no agobiado, perseguido y no olvidado, destruido no estoy, más sobre todo mal. Soy bendito en su promesa, que en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Otra vez, en prueba y no agobiado, perseguido y no olvidado, destruido no estoy, más sobre todo mal. Soy bendito en su promesa, que en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí,
Pueden tomar asiento por un momento. Gracias. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Déjenme agarrar mi Biblia. Estamos nosotros estudiando Primera de Pedro. Qué tiempo de alabanza tan lindo. Miren, es increíble cómo en medio de oposición y en medio de dificultades, en medio de lo más raro, Dios levanta su iglesia. Inclusive esa es la imagen que nos da la mostaza, que aún en lugares desérticos o aún en lugares donde no se supone que tenga que germinar, la semilla de mostaza espera con paciencia y eventualmente rompe en el suelo y puede lograr empezar no solamente a crecer, pero a expandirse de una manera ofensiva, por decirlo así. Entonces, el día de ayer, para nosotros, aquí en Norteamérica, fue el día de Halloween. Y el día de Halloween, si ustedes, no me voy a enfocar en ello porque eso ya lo hicimos en Café para el Espíritu la semana pasada, pero lo que sí quiero decirles es de que Halloween es la la noche antes de el Día de Todos los Santos. Y hoy es el Día de Todos los Santos. Es el día en que se recuerda a todas las personas que ya han fallecido y que están unidas con Cristo. Y la iglesia tradicionalmente siempre ha celebrado este día como el día que celebramos de que ellos ya vencieron, que ellos ya están con el Señor. Todas las personas que se nos han adelantado, no solamente exclusive los mártires, pero las personas que están unidos con Cristo y que están con Él ahora. Esa es la celebración de todos los santos, el día de ahora. Además de que el día de ayer fue el día de la celebración de la Reforma. Y en fin, es una historia muy larga que no tiene nada que ver con esto el día de ahora, pero es más que nada el pensar de que el día de ayer tuvimos un día tan increíble. Nosotros estuvimos en casa de mis papás y estuvimos nosotros trayendo gente para que vinieran y recibieran el mensaje del Evangelio, y hubieron varias personas que recibieron al Señor el día de ayer. Así que fue un momento de tanta hermosura. Llegó un momento que miré a la luna, tenemos luna llena anoche, miré la fogata que se hizo allí en la casa de mi papá, en los jardines de reencuentro, y estaba mirando la gente que estaba gozándose, estaba mirando los niños que estaban protegidos, estaban en un ambiente santo. Llegó un momento en que la presencia de Dios estaba con nosotros bastante hermosa. Y tocó a los jovencitos. Entonces yo veo, esto es vida, esto es vida. Miren, mis amados, vivimos en Babilonia, vivimos en un ambiente anticristiano. Entonces, en lugar de enfocar mi energía a tratar de decirle a la gente en lo que yo no estoy de acuerdo con ello, mejor yo voy a aprovechar la oportunidad para abrir las puertas y poder traer a la gente al Señor. Que estoy orgulloso de Centro Cristiano Moré, estoy más que contento de todo lo que se hizo el día de ayer y de que nuestros hijos estuvieron a salvo y estuvieron bien y estuvimos con la mente concentrada en Dios. Una cosa increíble. Es el mejor día de Halloween que he tenido en toda mi vida. En fin, entonces todos enfocados en el Señor. De hecho, eso lo expliqué a los jovencitos ayer, que era el día en el que nosotros recordábamos lo que Jesús ha hecho por tanta gente que ya está con Él, ¿verdad? El día de Todos los Santos. Entonces, el día de ahora me toca una porción de escritura que me llamó mucho la atención. De hecho, mi papá fue el que me la trajo a la memoria la semana pasada, porque íbamos a contestar una pregunta que nos hicieron acerca de el sufrimiento del cristiano, diciéndonos, bueno, es que cuando yo tengo que sufrir, cuando Jesús nos llama que pongamos la otra mejilla, ¿quiere decir de que somos el tapete de todos para que nos hagan pedazos? ¿O llega un momento en el cual yo tengo que defenderme? Y eso lo vamos a tratar en Café para el Espíritu esta noche. Pero lo que sí me trajo la atención es de examinar el asunto del sufrimiento de una manera diferente. Porque toda mi vida se me ha dicho de que el sufrimiento es esencial para el cristiano y es algo que Dios lo pone a propósito en nuestras vidas.
Y es como que Dios te ve y toma placer de meterte en la lumbre para que ese oro que hay en ti pueda ser más refulgente. No sé quiénes crecieron con esa mentalidad, pero yo crecí con eso. Entonces, quisiera tratar de traer un poquito de balance, porque es cierto que tenemos el sufrimiento, es parte de lo que es la doctrina cristiana, es parte de lo que es también nuestra creencia, y no solamente eso, olvídate de la creencia y la doctrina, es parte de nuestra experiencia. Todos sufrimos en este planeta. Y es más que nada porque nosotros dejamos entrar al pecado. Al principio no era así, pero nosotros dejamos entrar al pecado. Pablo dice en el libro de Romanos que el pecado entró al mundo. Entró al mundo. Quiere decir que el pecado era algo exterior a nosotros. A Caín se le dice, el pecado está a la puerta y te quiere agarrar. Está explicando en lenguaje antiguo Moisés, o está diciendo lo que Dios le está dictando, porque Moisés está escribiendo mientras Dios le está diciendo las palabras de cómo se iniciaron, de cómo fue el principio. Entonces el pecado es algo que está exterior a Caín, a pesar de que en su corazón ya estaba concibiendo la idea. Pero Dios todavía insiste, el pecado está a la puerta, está afuera, pero te quiere agarrar porque quiere que tú seas esclavo del pecado. Después Pedro tiene lenguaje para esto y dice de que toda aquella persona a la que, o todas a lo que tú, en lo que tú sometes tu voluntad, ahora tú eres esclavo de ello. Sea para la justicia o sea para injusticia. Y si tú eres esclavo de la injusticia, si tú sometes tu voluntad a la injusticia, ahora eres esclavo de la injusticia, hasta que Jesús te haga libre. ¿Y cómo te hace Jesús libre? Arrepintiéndote. Y arrepintiéndote de corazón. Que puede ser que derrames unas lagrimitas, no es suficiente a veces. A veces el arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad y realmente cambiar tus pasos. Pero a veces se siente como que no se puede cambiar los pasos. A veces se siente como que el pecado es más grande de lo que mi capacidad es de voluntad para poder refrenar eso. Es ahí donde el Espíritu Santo te ayuda, pero también ahí es el proceso, de lo cual nosotros le llamamos sufrimiento, de lo cual en otro lenguaje, Priscila, si es que ella fue la escritora de Hebreos, o quien quiera que yo lo haya escrito, para que no se me ofenda a nadie que nos está mirando por la cámara, si fuera Pablo, si tú quieres, o quien quiera que escribió el libro de Hebreos, le llama obediencia. En unas partes le llaman sufrimiento, en otras partes le llaman obediencia. Pero como quiera que sea, esto es un proceso. Entonces vamos a examinar en Primera de Pedro. Quiero que vean esos versos que mi papá me trajo a la mente la semana pasada. Y dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles incrédulos una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que se les calumnia como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios que está en la visitación, que glorifiquen a Dios el día de la visitación en el juicio. Hay causa y efecto. Repite conmigo, hay causa y efecto. Entonces, la causa y efecto es algo reactivo, porque es algo que tú haces algo y produce una cadena de eventos que te llevan a un efecto, ¿sí? Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, lo que Pedro está tratando de hacer aquí, es poner nuestra mente en un ancla, en el futuro. Es agarrar el ancla y tirarla al futuro. Y en ese futuro, entonces yo empezar a actuar a ese futuro. La gente corporativa entiende esto, porque la gente que está en business, ellos que están en negocios, ellos miran un blanco a donde ellos quieren llegar y ellos empiezan a trabajar hacia ese blanco y lo logran y luego vienen y nos predican que tú puedes. Y mejor la gente mundana entiende este precepto que los mismos cristianos. Y esto tiene que cambiar. Porque nosotros tenemos que tener un blanco a donde nosotros queremos llegar. Si tú no te puedes ver en el cielo, se te hace más difícil llegar al cielo. Si llegas. Bueno, y no es tanto, quiero decir esto bien porque no es humanista. Hay muchas cosas que los humanistas han agarrado de nosotros. Por supuesto necesitas a Cristo para llegar al cielo. No es por voluntad humana,
de ninguna manera. Quiero que lo pongas esto en contexto de lo que vamos a cubrir el día de hoy, porque vamos a hablar acerca del sufrimiento. Entonces, esto es lo que Pedro está tratando de hacer. Fíjate bien, Pedro está diciendo, tira el ancla en el día de la visitación del Señor, en el día en que Jesucristo sea revelado, porque como tú tienes tu ojo puesto en ese blanco, entonces tú vas a empezar a hacer cosas hoy para llegar allá. Vas a empezar a entregar tu corazón a Cristo, vas a empezar a caminar entregado a la vida del Evangelio y vas a eventualmente llegar a ese blanco. Pero si en tu mente está, pues quién sabe si la haga, a lo mejor llego al cielo de panzazo. No, a lo mejor Dios ya me escogió para que me vaya al infierno y no hay nada que yo pueda hacer para no llegar, para poder llegar. Y esto es una tortura en la mente de mucha gente. Ay, a lo mejor yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo. Hay mucha gente que piensa así. Y es algo real, porque en Café para el Espíritu nos mandan las preguntas. La gente tiene esto en la mente. Pero el punto de lo que yo quiero decirles el día de ahora, y si quiero decirles una vez la tesis del sermón del día de hoy, es de que Dios es bueno. He's really good. He's a good father. Él es un padre muy bueno. Y no necesito probárselos a ustedes. Lo hemos visto nosotros en la bondad del Señor. Ayer vimos la bondad de Dios. En un día que se supone que tiene que ser oscuro, algo en que recuerdan un montón de cosas horribles y oscuras, nosotros tuvimos en la memoria al Señor y el Señor se manifestó en medio de nosotros. Y tuvimos gente que fue salva. Entonces, esto, it doesn't get any better than this. No se pone mejor que esto. Pero a veces el proceso por el que tenemos que pasar tantas cosas para llegar a ese día. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que poner la otra mejilla? ¿Por qué no podemos simplemente ir y hacer valer nuestros derechos? Pero Jesús nos llama, sean mansos y con sus buenas obras prueben a esas personas que están mal. Hay un verso en la Biblia donde dice de que si tú te portas bien, como dice mi papá aquí muchas veces, si tú te portas bien, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tu adversario. Y yo al principio me imaginaba un montón de leña o un montón de esos que le pones a los carbones encendidos, que eventualmente el tipo va a mirar para arriba y se le va a caer todo encima y lo va a quemar al infierno, que se vaya bien calientito, ¿no? Pero no, el significado es diferente. Es un fuego purificador, un fuego de santidad que le concederá el arrepentimiento a aquel que te está agrediendo. Romanos 12:20, ¿qué dice? Dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Ese es el verso, Romanos 12:20, y está citando el Antiguo Testamento seguramente. Entonces es importante el poder notar de que Dios quiere la purificación del mundo, no la destrucción del mundo. Pero si nuestra doctrina pensamos de que Dios quiere destruir al mundo, hay un predicador que estuvo diciendo hace poco tiempo de que Dios creó un mundo desechable. Por eso es que no hay que tener importancia por el mundo. Porque en su doctrina cristiana él piensa que Dios va a destruir el mundo. Y en el libro de los Salmos dice de que Dios no va a destruir el planeta Tierra. Son conjeturas, mis amados, y se pone más oscuro que esto todavía. Pero es el chiste el chiste es de probar o de poder ver a través de la Escritura de que Dios es un Dios bueno. Y digo esto porque me ha tocado aconsejar a muchas personas que han pasado por problemas muy grandes o que están pasando por una tragedia en sus vidas, y necesito ayudarles a agarrar esa ancla y tirarla en la eternidad y decirles, mira, ese es tu blanco. Y no importa el problema o la vicisitud que estés pasando, no importa la cosa horrible que te está acosando y que te está atormentando, no importa que aún hayas perdido parte de tu esperanza, tú puedes anclarte en la esperanza de que Dios es bueno, y tienes que anclarte en el entender en tu presente, porque nuestro pensamiento siempre pregunta, ¿y por qué estoy sufriendo ahorita? ¿Por qué tengo dolor ahorita? ¿Por qué me está pasando esto ahorita? No puedo perder, a pesar de que no tengo respuesta para ello,
No tengo respuesta para ello, pero lo que sí puedo es recordar dónde está Dios en mi problema. Es muy difícil aconsejar a personas que están sufriendo y tú no estás sufriendo. Por lo menos no como ellos. Personas que están en enfermedad, personas que están a punto de morir, personas que están pasando por dificultades. Pero uno de los mejores consejos que me dieron a mí en mi vida es: no pierdas de vista dónde está Dios en tu sufrimiento. Porque hay mucha gente que piensa que Dios está tomando placer en el sufrimiento que yo estoy teniendo. Y esto viene de ciertas mentalidades. Mira, sígueme en 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, vamos a regresar un poquito más. Verso 2. Según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y está reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe, ustedes son protegidos, guardados por el poder de Dios. Ahí está Dios en tu sufrimiento. Está guardándote, cuidando tu corazón, cuidando tu alma. Aun cuando Job estaba siendo probado por el mismo diablo, Dios le dijo: no toques su espíritu. Cuídate de no tocar su espíritu, porque ese es mío. Dios lo está guardando a Job. Todo lo demás se cae, pero el corazón de Job, Dios lo está guardando. Y Dios no lo está guardando metiéndole ideas, lo está guardando para que Job tome una decisión. Y en base a su sufrimiento, Dios viene y se le presenta para que Job tome una decisión. Porque al final de cuentas, nuestra vida tenemos que tomar nosotros una decisión. Y somos 100% responsables de la decisión que tomemos. Dice, verso 5, mediante la fe ustedes son protegidos y guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí va el ancla. Por esa revelación que Dios tiene para mí en el último tiempo, entonces ahora yo puedo entender que yo soy guardado por Dios. Y yo voy caminando a ese futuro agarrado de Dios. Dios es bueno. Repite conmigo: Dios es bueno. Dios es buenísimo. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. Y aunque estoy afligido por diversas pruebas, tengo mi mente anclada, mi corazón anclado en la eternidad. Yo voy para allá. A pesar de que el mundo se está cayendo hacia mí. Y mira, tú piensas que se trata de ti nada más, pero créeme que cuando estás anclado en el Señor y en ese futuro, estás anclado en los ojos del Señor mirándote, abrazándote, diciendo: la hiciste, se acabó, ya estás conmigo. Ese glorioso momento te afirma y afirma a todos los que están alrededor de ti. Porque hay mucha gente que corre contigo porque tú eres el único pilar de firmeza que existe en sus vidas. Y Dios es tan bueno que te puso como un pilar en medio de estas personas. Porque Él sabe que tú los amas. Y por eso le regaló a ti. ¿Le estoy hablando en códigos, en jeroglíficos? ¿No? ¿Sí le estoy? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces dice aquí, para que la prueba de la fe en ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esto es un adjetivo que está poniendo Pedro a nuestro sufrimiento. No quiere decir de que a Dios le place que sufras, pero es necesario y Dios sabe que es necesario. ¿Sabes por qué yo sé que a Dios no le place que tú sufras? Porque Dios no se, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, de que Jesús soportó la cruz, no la disfrutó, Él la soportó. Y ese es el otro mensaje que dice Pedro, que Dios no es ajeno a lo que sufrimos nosotros, sino que Él decidió venir en carne a sufrir como nosotros para ver lo que se siente. Y lo hizo por amor.
para que nosotros tuviéramos aún más esperanza de que tenemos un Dios que sabe lo que sufrimos nosotros, sabe el dolor de nuestra carne, sabe el dolor de la pérdida de un ser amado, sabe el dolor de angustiarse por las personas que todavía no conocen de Él, o las personas que no tienen esperanza o que están pasando por un problema. No hay más teología en ese verso tan cortito en la Biblia que dice, y Jesús lloró cuando vio a Lázaro muerto, cuando vio la tristeza y el sufrimiento de todos aquellos. Si a ti no te duele el sufrimiento del ser humano, entonces no hay amor en tu corazón. Dice en el verso 9, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Ahí está el ancla otra vez. Aunque tengáis que sufrir por un poquito de tiempo, algún día obtendremos la salvación de nuestras almas. Ahí va otra vez el ancla. Y voy caminando derechito al blanco. Amén. Ok, ahora ya estamos entendiendo. Entonces, por tanto, preparen su entendimiento. Verso 13. Fíjate cómo lo dice Pedro. Lo dice bien así, directo y con autoridad. Así como habla mi papá. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Así dice, prepara tu entendimiento para la acción. No dice, prepara tu entendimiento y espera que el Señor regrese. No, prepara tu entendimiento para la acción, porque hay trabajo que hacer. Dice, sean sobrios en espíritu. O sea, no distraídos, pero bien sharp, bien afilados en nuestro entendimiento, para que pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación, la manifestación de Jesucristo. Sharp, afiladitos. Amén. Ok, entonces dice, verso 17, condúzcanse con temor o reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Verso 20, porque Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, lo que resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces Jesús puso su ancla. Dice la Biblia de que él soportó la cruz esperando el galardón. Ese era su ancla, el galardón de estar en la eternidad con Dios y de vernos a nosotros con él en la eternidad. Y por eso le dio la energía para soportar el sufrimiento o soportar la obediencia. Entonces dice que él aprendió obediencia como hijo, agarró y tiró el ancla y él soportó la cruz hasta que llegó. Ahora déjame decirte que el sufrimiento no todo el tiempo es vivir en desesperanza hasta que el Señor te lleve y te vayas al cielo, sino que se trata de que a veces ese sufrimiento produce un carácter en ti. No dice así el apóstol en otra parte, dice de que la prueba produzca paciencia y la paciencia produzca una virtud en ti. Esta virtud es el carácter de Cristo en tu persona. Se va forjando el carácter de Cristo. Y ese forjar del carácter de Cristo, porque si Él te deja así nada más pasar en la vida, yo sé que la vida es más complicada que esto, que hay gente que se muere bien rápido. Pero si tú tienes que seguir respirando y seguir caminando por años como cristiano en esta tierra, cada vez y cada año que va pasando está forjándose el carácter de Cristo en tu vida, diciendo que sí al Señor en cada etapa y en cada prueba que vas pasando. Cada vez más te asemejas más al Señor Jesús. Y mientras tu cuerpo se va envejeciendo, tu espíritu se va rejuveneciendo, porque ya estás esperando a ver al Señor algún día. Y tu carácter ya estás más probado, ya estás más brillantito como el oro. Ya brillas más, la gente casi puede ver su reflejo en tu cara, ¿no? Está más brillantito tu oro. Y de eso se trata, que uno madure como cristiano, no que te quedes como niño todo el tiempo. Porque entonces básicamente este diamante sigue estando en bruto. No llame bruto a nadie, digo de que el diamante se queda en bruto. No estamos limpios todavía. ¿Y para qué le vamos a entregar a Cristo un diamante sucio? Si tuvo el tiempo de limpiarlo, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, mira, suficiente. Y tenemos aquí la palabra de Dios que nos está enseñando. Sí, mamita, gracias. Thank you. Les voy a mostrar algo que es something disturbing. Es algo, ¿cómo se dice?
perturbador. Y esto tiene que ver con traducciones de la Biblia. Pero se los muestro no con el propósito de crear polémica, se los muestro con el propósito de enseñarles que Dios es bueno. Y Jesús lo sabía. Cuando Juan el Bautista lo iban a cortar la cabeza, Jesús sabía que él se iba a morir. Y Juan el Bautista le manda a unos discípulos y le pregunta a Jesús, ¿eres tú por el que tenía que venir? Porque dices de que tú eres el que liberas a los cautivos y yo estoy cautivo y no me estás liberando a mí. O tenemos que esperar a otro. Además de que eres mi primo, ¿no? Entonces Jesús le manda a los discípulos. Si hubiera sido mexicano, probablemente eso fuera lo que hubiera dicho Juan el Bautista. Entonces manda a los discípulos a Juan a Jesús. Y Jesús le dice, miren todo lo que está pasando. Vean el testimonio de las obras de lo que estoy haciendo. Y vayan y díganle a Juan lo que ven. A ver si sí o si no. Porque Juan tiene que tomar una decisión. Aún en ese momento de prueba, Juan tiene que tomar una decisión. A pesar que fue el profeta de profetas, Juan tiene que tomar una decisión. Y dice Jesús, y bienaventurado aquel que aunque esté sufriendo, no se escandalice de mí. Bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí, porque el escandalizarse sucede en la mente. Pongo en duda, en tela de juicio, de que Dios es bueno, porque estoy sufriendo mucho. Y yo he dudado la bondad de Dios varias veces. Sobre todo cuando uno está sufriendo en gota de sangre. Es un dolor tan real y tan duro que uno piensa, ¿cómo puede haber un Dios bueno y que me esté pasando esto? Entonces hay varias cosas. No puedo decir que conozco toda la teología del sufrimiento porque no me interesa conocer la teología. Cuando estoy sufriendo no te interesa nada. Yo conocí a una persona que nos habló y que nos decía que él era el pastor, el Bible Answer Man, el que contestaba todas las preguntas bíblicas. Que Dios nos guarde, en Café para el Espíritu. Él es el que se las pasaba contestando las preguntas bíblicas, pero un día se lo llevaron de misionero y se fue a África, creo que a Mozambique, y lo agarraron los musulmanes y lo metieron a una cárcel que no tenía ventanas, no tenía más que una puerta y era un lugar pequeño, no tenía baño. Entonces él se quedó ahí atrapado por 6 meses. Dice que le tomó 3 semanas y empezó a maldecir a Dios. 3 semanas de estar ahí con las ratas en esa cárcel. Y ya empezó a maldecir a Dios. Después pasó un mes, toda su teología se vino al piso. Todo lo que él creía de la Biblia se vino al piso. Y eventualmente después de 6 meses lo rescataron. Y cuando él regresa a California, creo que él era de California, entonces ahora él es un héroe, un mártir, que no se murió, ¿verdad? Pero un héroe del evangelio y dice, y yo me di cuenta de la misma futilidad de mi persona pensando que yo ya sabía todo. Y eso es en el proceso del sufrimiento, en donde el carácter de Cristo se forjó más en su vida y él empezó ahora a preocuparse de otras cosas que eran más importantes, no tanto de ser el fariseo que conocía todas las preguntas bíblicas y las podía contestar correctamente. Es ahí donde the rubber meets the road, ¿verdad? Donde la llanta pega con el piso. Es ahí donde realmente si creemos nosotros que sabemos algo, tenemos que vivirlo, no solamente pensarlo. Entonces, Debbie, ¿podrías por favor poner la diapositiva? Perdón, ¿cómo les voy a enseñar la diapositiva si no la pusimos ahí en el... Ay, pero es que iba a decir que para indio no se estudia, pero bueno, eso no se debe decir en cámara. Hay una porción en Isaías, déjenme leérselas yo. Miren, qué bueno que tengo un iPad aquí, porque aquí puedo verla también. Yo se las voy a leer. Lástima que no lo pueden ver, solamente este va a ser el privilegio de las personas que están en casa, porque los que están en casa sí la van a poder mirar. Así que no se preocupen. Ajá, sí, ustedes quíranme mucho de todas maneras. Entonces, en Isaías capítulo 53, nosotros tenemos unos versos que son muy, muy conocidos en la Biblia. Y quisiera, por favor, que alguien me busque Isaías capítulo 53 y vamos a leer lo que dice allí. Déjenme sacar mis notas.
porque no esperaba que no íbamos a tener las diapositivas, así que vamos a verlo nosotros aquí, mientras que Débora se encarga de la gente que está mirándonos en la línea. Muy bien, entonces, ahí está. Este está bonito. Este está bonito, ahí está bien. ¿Ok? Entonces, sean los pacientes los que nos están mirando en la línea, porque esto no sucede todos los días. Esto pasa solamente cuando yo estoy predicando. Ok, entonces Isaías capítulo 53 y vamos a empezar por el verso. ¿Cuál verso dice ahí en el verso 5? Ok, bueno, verso 7. Déjenme mirar aquí, Isaías 53, 7. Es un verso muy conocido. Y dice, y oprimido y afligido, verso 7, ¿verdad? Dijimos, oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Vamos a ir más temprano. Dice, verso 5, pero él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos tienen esta versión que dice así en su Biblia? Molido por nuestros pecados. Ok, muy bien. Entonces lo curioso es de que, déjenme decirles cómo funciona esto. Hay una versión de la Biblia, por supuesto está el Torah, que está escrito en hebreo. Entonces esta versión de hebreo fue eventualmente traducida al lenguaje arameo, o al lenguaje en el que Jesús está hablando. Entonces la Septuaginta está escrito en un lenguaje, la versión Septuaginta, le llaman Septuaginta porque significa 70. 70 personas que tradujeron la Biblia, que eran doctos, eran personas que eran peritos, que la estaban ellos traduciendo. Tienen entonces la Septuaginta y esta es la versión que Jesús probablemente él estaba leyendo en su tiempo. Y créanme que la versión Septuaginta lee completamente diferente a lo que nuestras versiones de la Biblia leen. ¿Por qué? Porque ya hay en la mente de los traductores, ya hay una mente calvinista puesta en sus mentalidades. Juan Calvino fue una persona que nos ha dado mucho. Es un erudito del tiempo antiguo y uno de los reformadores de la iglesia. La cuestión con Calvino, porque tenemos asuntos con Agustín que yo los traté en otro día, pero ahora tenemos un asunto con Calvino que él era un abogado. Y como abogado, él ve el mensaje del evangelio como un abogado. Y él ve a un juez, ve a una persona que lo están acusando y ve a una persona que lo están defendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, Juan Calvino tiene una mentalidad así y eso se nos ha quedado a nosotros como doctrina. Y en la mentalidad del traductor, que ya tiene una mentalidad calvinista de cómo tiene una mente preconcebida de cómo Dios está enojado con el mundo y lo quiere castigar, porque en la mente calvinista piensan de esa manera. Entonces ahora tiene que venir alguien que nos defienda de la ira de Dios, y este es Jesús, y Él es el que toma toda la ira de Dios para poder absorbernos de ello. Suena como lo que entendemos, ¿verdad? Entonces lo curioso es de que de que Dios está enojado con nosotros y Él quiere vertir toda su ira sobre nuestras vidas, es muy lejos de la realidad. De hecho, es por versos como estos que están traducidos de esta manera, en los cuales podemos ver como que Dios quiso moler a Jesús en el molcajete, como si fuera como que lo hizo con placer. Pero la versión que Jesús leyó no dice nada de eso. La versión que Jesús leyó es completamente diferente. Jesús, si yo voy a leer una profecía acerca de mí, me gustaría saber exactamente qué es lo que Dios piensa de mi vida. Amén. Entonces, aquí está. Yes, thank you, Jesus. Entonces, mientras que vamos a leer esta versión otra vez, dice aquí en el verso 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido fue por nuestras iniquidades. ¿Quieres que te lea la Septuaginta? Lo que dice aquí. Dice, pero Él fue herido por nuestros pecados y Él enfermo está por nuestras iniquidades. No dice molido por nuestros pecados. Dice que Jesús contrajo una enfermedad por nuestras iniquidades.
como que Él contrajo un contagio de nuestro pecado. Porque Él por su cuenta Él no pecó. ¿A dónde voy con esto? Espérame tantito. Vamos al verso 8. En el verso 8 dice así. Dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra por los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. En la versión tuya probablemente dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero la versión de Young Literal Translation, que es una versión de palabra por palabra, no te la parafrasea, sino que es palabra por palabra, dice, por la transgresión de mi pueblo, Él fue plagado. Otra vez, contrajo una enfermedad. Y aquí está la parte que es un poco más perturbante. Porque dice en Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice así. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quién lo quebrantó? Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Quién lo quebrantó? El Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quieres ver la versión que Jesús leyó? La Septuaginta. La Septuaginta no dice nada de eso. Esta es una versión calvinista. La versión Septuaginta dice diferente. Dice, y el Señor quiere purificarlo de la plaga. No lo quiere quebrantar, lo quiere purificar de la plaga. Porque si yo tengo en mi imagen un Dios que me quiere destruir, o un Dios que quiere vertir toda su ira sobre mi vida, es muy difícil sobrepasar el sufrimiento. Pero si yo sé que Dios está conmigo y Él quiere estar conmigo, y Él me quiere sacar adelante en medio de mi sufrimiento, es diferente. No pierdas de vista dónde está Dios en el momento de tu sufrimiento. Anclado en el futuro, pero sabiendo que Dios está en tu presente. La versión Septuaginta dice claramente aquí, y el Señor quiere purificarlo de la plaga. Si diereis por pecado vuestra alma para simiente longeva, y quiere que el Señor quitar el trabajo de su alma. Suena rarísimo, porque es lenguaje súper antiguo, pero es la Biblia que Jesús leyó. Es diferente que Jesús esté leyendo su Biblia y que Él diga, Dios me quiere quebrantar, me quiere molir, me quiere hacer todo eso. Y es diferente que Jesús agarre la Biblia y que diga, el Señor me quiere purificar de esa enfermedad. Son dos mentalidades totalmente diferentes. ¿De dónde salió esta traducción? De la mentalidad de conjeturas teológicas, de lo que la gente creyó de Dios en aquel tiempo. Tenemos un Dios enojado, un Dios que quiere destruir la humanidad, un Dios que quiere arruinar al mundo. Y de ahí entonces yo saco entendimiento para poder traducir y darle sentido a las palabras para que digan algo real, para que digan lo que las palabras están diciendo, pero no están diciendo el corazón de lo que realmente Dios escribió allí. Una cosa es que dice que Dios quiere quebrantarlo, otra cosa es que dice que Dios lo quiere limpiar de la plaga, limpiar de la enfermedad, que es la versión Septuaginta la que Jesús estaba leyendo. De ninguna manera estoy levantando la versión Septuaginta porque también tiene sus errores. Pero estoy hablando de que traducción es traducción, mis amados. Estando en un país aquí bilingüe, donde estamos hablando aquí dos lenguajes, hay muchas cosas que no se pueden traducir tan fácil. Es duro tener que traducir. Y traducir cultura, que es lo más difícil. Entonces no es como que estoy demonizando a los que hicieron las traducciones o tratando de echarle tomates al calvinismo. Hay mucho que les debemos a ellos, pero no me puedo quedar con esa revelación. Yo tengo que seguir actualizando mi revelación a cómo Dios realmente se está mostrando y se ha mostrado a través de los siglos. Y ese es mi enfoque como cristiano. Que no puedo aceptar solo la tradición sin retar lo que la tradición dice en base a lo que Dios ha mostrado de sí mismo hoy en día. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que hacer énfasis de que Dios es bueno. Y sobre todo en momentos de sufrimiento. Y luego dice
una de las partes donde mucha gente también puede tropezar, o me ha pasado a mí, es cuando llega el día de Semana Santa, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús dice en la cruz, mira al pináculo del sufrimiento, en donde Jesús está clavado en la cruz, siente la ausencia de la presencia de Dios, que eso es conjetura de nosotros. Yo no sé si la Biblia lo dice realmente, que Dios se ausentó de su presencia de Jesús. Yo no creo que él hizo eso. Pero Jesús está allí sufriendo en la cruz y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él, lo que está haciendo Jesús es que está hablando en una manera en la que todo mundo puede entender. No eres mexicano, pero si dijera yo mexicanos a grito de guerra, inmediatamente para un mexicano agarras de que ese es el himno nacional mexicano y me recuerda todo el himno nacional mexicano porque yo me lo sé. Solamente alguien me tuvo que decir el principio de la canción. Ahora, si yo te dijera la primera línea de la canción de tu canción mundanota que te gusta, nomás te digo la primera línea y tú te acuerdas del resto de la canción. Hasta me la bailas. Y todo lo que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo lo que él tuvo que hacer es citar el Salmo 22, porque esa es la primera línea del Salmo 22. Y es una manera tan poética y tan hermosa de hablar, porque Jesús lo está diciendo con tanto dolor, hablando escritura en su último aliento y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces Dios contesta en ese mismo salmo, en el verso 24, dice, porque él no ha despreciado al aborrecido, la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando el que sufre clamó al Señor, Dios lo escuchó. Es como que Jesús está sufriendo. Amén. Jesús está sufriendo. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero estoy anclado en ese salmo, porque ese salmo dice que tú no abandonarás al que está sufriendo. Tú me has aceptado y me quieres mucho. Mira, está tirando Jesús el ancla. Él soportó el sufrimiento y llegó al otro lado. ¿Por qué entonces yo voy a poner mi entendimiento pensando de que Dios es un Dios que está enojado conmigo y que me quiere quemar hasta que brille, y una vez que me queme, pues hay que quemarlo más? Es como el lenguaje que escucho de muchas personas. No, Dios no toma placer en el sufrimiento tuyo, ni tomó placer en el sufrimiento de Jesús. Pero aunque así fuese, no pierdes la perspectiva de que Dios está contigo a través del sufrimiento. Dios está contigo a través del sufrimiento. Dios está contigo a través del sufrimiento. Y estamos nosotros anclados a ese día, a nosotros vamos a llegar. Hebreos 12:5 dice así: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Esto sí está bueno. Y yo no vi la traducción. Tengo que ver la traducción, pero yo creo que sí dice eso. Dice, es para su corrección que sufren. No porque Dios le place. Ok, déjame ponértelo de esta manera. Miren, tengo 3 nenas aquí conmigo. Mis niñas son bien padre, son bien tranquilas, bien bonitas y bien portadas. La mayoría del tiempo. ¿Ustedes creen que me da placer castigarlas a ellas? Mami, ¿qué pasó? Esto está saliendo en cámara, ma. Esto no se dice. Okay. ¿Ustedes creen que como padre me da placer golpearlas o tener que azotarlas o tener que castigarlas o algo así? A nadie. ¿Tú crees que Dios tiene placer en hacerte eso? Pero yo sé que si ellas no reciben corrección, no van a ser buenas personas. Y no solamente pueden atentar contra la vida de ellas, pueden atentar contra la vida de cualquier otra persona si no reciben corrección. De la misma manera, nosotros necesitamos corrección.
Y luego dice así en el verso, dice, es para su corrección que sufren. En el verso 11 del capítulo 12 de Hebreos dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por lo tanto, fortalezcan sus manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Entonces están sufriendo porque hay algo descoyuntado en sus vidas, están caminando todos patojos, todos hechos pedazos. La disciplina nos corrige. La disciplina es la operación del Señor para restablecernos, para forjar en nosotros la imagen de la novia de Cristo. Tú sabes que dice la Biblia de que no te cases en yugo desigual, ¿sí? Cristo no se puede casar en yugo desigual. Eso quiere decir que alguien te tiene que corregir. Y Cristo no se va a bajar a sociedad, sino que nosotros vamos a empezar a forjarnos como una novia para casarnos con Dios algún día, en yugo igual. Una novia con un cuerpo en igual proporción a su cabeza. No como el Jesús que iba a la cruz, pero como el Jesús en gloria. Pero para ser como el Jesús en gloria tenemos que pasar por el proceso del Jesús en la cruz, siguiendo su ejemplo. Dios es bueno, de verdad Dios es bueno. Él no está allí tratando de molerme y de destruirme porque Él tiene placer en ello de ninguna manera. Hay veces en que nosotros sufrimos por el proceso, hay veces en que nosotros sufrimos porque es circunstancial, porque hay mucha gente injusta en este mundo que hacen cosas bien feas. No tiene Dios nada que ver con ello. Pero sean peras o manzanas, una u otra cosa, sabe que Dios está contigo en el sufrimiento. Él nunca te abandona, Él está contigo en el sufrimiento. Y Él te ha puesto una eternidad donde tú puedes ver, Dios está conmigo y Él me va a agarrar en la eternidad. Y no importa lo que pase conmigo, Él me va a cachar y me va a abrazar, como lo ha hecho con muchos de nosotros que ya están con el Señor. Dios es bueno, en verdad Dios es muy bueno. Ahora, por causa de que tengo mi mente anclada en la eternidad y por causa de que yo sé que Dios está conmigo y que lo que Dios hace a través de mí tiene impacto eterno, vete a votar si tú sabes votar, si tú puedes votar. Este no es el punto del mensaje, pero si tú no crees que lo que tú haces tiene impacto eterno, estoy tratando de buscar un adjetivo que no sea ofensivo. Agarra la onda, hijo, por favor. Si tú tienes capacidad de votar, vete a votar mañana o pasado mañana. Yo no sé cuándo son las elecciones. Vete a hacer que por lo menos de tu parte, que tú sepas que tú hiciste una diferencia, que tú votaste tu conciencia. Y en este momento no... como dice uno de mis pastores antiguos, ojalá tuviéramos a Madre Teresa o a Billy Graham como los candidatos a la presidencia. Todo lo que puedes hacer es hacer tu mejor esfuerzo por votar. Pero si tú eres un hijo de Dios que sabes que no estás con las manos puestas en las maletas para escaparte, pero tienes el peso del mundo sobre de ti y tienes que hacer una diferencia aquí antes de que te vayas a verlo a Él o antes de que Él venga a verte, sería más correcto decir. Entonces yo tengo que hacer una diferencia y lo que esté a mi mano para cambiar el mundo lo hago. Eso lo hicimos ayer. Tomamos un día oscuro y lo tornamos en un día santo. Entonces, sea el momento que te vayas a votar en un momento santo, porque tú lo estás haciendo. Tú estás representando al Rey y tú vas a ir a votar tu conciencia. Y que Dios te ayude para que sepas lo que tengas que hacer. Amén. Como decía uno de mis pastores, chirrín chirrán. Si algo podemos sacar el día de hoy y el día de ayer también, es de que Dios es bueno. Tenemos un Dios tan hermoso y tan lindo, tan bueno. Tenemos un Padre que realmente es hermoso. Amén. Entonces ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno.
Dale gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres un buen Padre. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en las noches y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú. Eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Vayan preparándose. En este tiempo queremos tomar la cena junto con ustedes. Así que ahí en tu casa, si no tienes los elementos a tu mano, sal un momentito y busca algo que te sirva para cenar juntamente con nosotros, ya sea jugo, una galleta, lo que tengas ahí, y lo puedas hacer con nosotros. Gracias, Jesús, por tu perfecta voluntad, por tu amor, tu gracia y tu favor. Estamos delante de ti, Señor, escuchando tu voz, siguiendo tu llamado, caminando en la senda que tú nos has llamado, Señor, a caminar, abrazados a tu verdad e independientemente de lo que estemos viviendo, estamos conscientes, Señor, que eres un Dios bueno y anclamos, Señor, en tu palabra, nos anclamos en tu verdad, nos anclamos en tu llamado, nos anclamos en tu sacrificio, nos anclamos a ti, oh Salvador, e independientemente de lo que esté sucediendo, mantenemos nuestra forma de vivir recta delante de los hombres, porque en un momento dado, en el día de tu visitación, glorificarán a Dios por nuestras buenas obras, porque nos mantuvimos anclados en ti, oh Dios. Y lo podemos hacer porque tú no nos dejas.
Recordamos las palabras de Jesús y el consejo de Pablo, que dice que en aquel día tú tomaste el pan y lo bendijiste y lo partiste diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y después dice: haced esto en memoria de mí. En esto ánclate, en esto mantente, en memoria de Jesús, el cuerpo que por sus llagas hoy tú eres sano. Comer el pan. Gracias, Jesús, precioso es, preciosa para mí, Señor. Preciosa es, eres precioso para mí, Señor. Dice que también levantó la copa y la bendijo, diciendo: esta es mi sangre, sangre que te limpia, sangre que te sana. Sangre que es del Cordero perfecto, sin mancha, que dura por la eternidad, la que lava tus pecados. Dice: tomen de mi sangre y vivan agradecidos, anclados en los hechos de Dios. Tome el vino, el fruto de la vid, y viva agradecido todos sus días en su verdad. Gracias, Jesús, gracias. Perfecta es tu voluntad para mí. Eres bueno, Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor, y me llamas. Me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas.
eres un buen Padre y que me amas tal y como soy. Que lo que único tengo que hacer es llegarme hasta ti y tú con tus brazos abiertos me recibes. Gracias, papá, por ser un buen Padre. Gracias porque en esta mañana tuvimos la oportunidad de adorarte y de recibir palabra. Ha llegado el momento donde nos tenemos que despedir, pero no antes quiero despedirme sin decirte que esta noche a las 8 de la noche, hora centro, Café para el Espíritu, donde vamos a estar contestando preguntas y hablando sobre familia e iglesia. No se olviden los martes. Los martes tenemos nuestro servicio de oración. Lo pasamos por Facebook, así que nos pueden buscar en Facebook por Centro Cristiano Moré en Facebook. Todos los martes a las 7 tenemos un tiempo de oración y nos encantaría que estuvieras con nosotros y oraras con nosotros, por nosotros y nosotros también orar contigo y por ti. Así que no te olvides de eso. Los viernes tenemos nuestro tiempo de estudio y puedes a través de Facebook buscarnos en Centro Cristiano Moré y puedes conseguir las credenciales para entrar a nuestra reunión de Zoom que hacemos todos los viernes donde estamos estudiando la palabra. Tenemos nuestra página ccmore.org. Ahí puedes buscar toda la información de nuestra iglesia. Ahí también puedes seguir, como siempre, ayudándonos, bendiciéndonos con tus ofrendas y tus diezmos. Te damos gracias. Gracias a todos aquellos que son parte de este ministerio y hacen que este ministerio siga hacia adelante. Así que ahí puedes entrar y puedes seguir bendiciéndonos a través de tus ofrendas y tus diezmos. Levanta tu mano, quiero bendecirte en este momento. Recibe bendición en este momento. Que la paz del Señor descienda de sus manos a tu corazón. Que esta semana sea una bendecida, donde puedas encontrar el amor de Dios en tu vida y en todo aquello que haces. Que como decía Job, puedas tirar tu ancla a la eternidad. Puedas tirar. Nosotros somos seres espirituales y nuestro destino no es este. Nuestro destino es con Él para la eternidad. Así que tira tu ancla a la eternidad. Fija tus ojos en Él. Mantente firme. Bendiciones. Los amamos, mi gente. Besos, abrazos. Que tengan una semana súper bendecida. En el nombre de Jesús.